Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor amado, por este día. Gracias por todo, Señor, tu amor, tu misericordia, tu cuidado para con nosotros. Señor, que para poderte adorar, Señor, cesó la lluvia, para poderte glorificar, para poder danzar, Señor, delante de tu presencia. Hoy permítenos que este tiempo sea aprovechado al máximo para poder exponer tu palabra y que el consejo de tu palabra sea sembrado en el corazón de cada uno de mis hermanos y que pueda producir los frutos al 100%. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, el día viernes comencé a platicar de lo que he titulado las realidades del aposento alto. Y me di a la tarea de estar explicando algunas cosas de las muchas que encontramos nosotros en la palabra de Dios con relación a lo que le llamaban el aposento alto. Nunca antes en mi vida me había detenido a observar la importancia que para nuestro Señor Jesucristo, para sus discípulos, tuvo ese lugar. De tal manera que acercándonos un poco más a las Escrituras y tratando pues de ir recogiendo las diferentes narraciones que explican aquellos momentos tan importantes en el ministerio del Señor, que nos ayude a nosotros a poder comprender el significado que tiene para nosotros. Por supuesto, aquellos vivieron literalmente experiencias o realidades que son identificadas ahora, o por lo menos puedo identificarlas como las realidades del aposento alto. Ahora, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es por qué en las Escrituras se dejaron bastantes datos respecto a eso. No creo yo que solamente sea darnos información histórica de la importancia de ese lugar, sino que tengo que aplicar algunos principios que pues siempre me gusta mencionar porque es así, y es aquel que dice que todo lo que es físico y visible es precedido por lo invisible y lo espiritual. Esto ha sido alguno de los principios que he enseñado por muchos años y lo sigo repitiendo para poder yo lograr entender que hay cosas que, aunque fueron literalmente y que hay historia de eso, llevan un trasfondo espiritual, que en el momento de Dios y por medio del Espíritu nosotros podemos llegar a entender el mensaje espiritual que está en aquello que es físico y visible. Entonces, una de las cosas que me di a la tarea de ver, que por lo menos en la Biblia encontramos 260 referencias de lo que es el aposento alto. 260 referencias del aposento alto. Cuando miramos en las Escrituras algo que se menciona tanto, eso tiene una grande importancia. Y así es el caso con esto. Ahora, solo como dato histórico, mencionaba el viernes y quiero repetirlo, de que el aposento alto fue un lugar donde regularmente Jesús se reunió con sus discípulos. Luego nosotros encontramos también que aún después de la partida de nuestro Señor Jesús, el lugar donde constantemente los discípulos se reunieron entre ellos siguió siendo el aposento alto. De tal manera, oiga esto, que vino a ser también el punto de reunión que los discípulos tuvieron con el Espíritu Santo. Entonces no solamente era importante para los discípulos porque se reunían con el Señor Jesús en el aposento alto, sino que ellos después, después ellos también dejaron ese punto importante y seguían reuniéndose ahí. Y aún el Espíritu Santo, glorioso Espíritu Santo, se reunió con los discípulos en el aposento alto. Ahora, quiero leer un pasaje para continuar de algo que usted y yo hemos leído muchas veces, pero que lleva una razón de ser. Usted sabe que en las Escrituras encontramos en el libro de Apocalipsis 7 cartas que son dirigidas a 7 iglesias, las 7 iglesias de Asia Menor. Y entre las cartas me encuentro con un solo pasaje
que nos deja ver algo que es bastante interesante y que nosotros lo hemos ocupado incluso como para evangelizar. Sin embargo, quien escribe esas cartas es el apóstol Juan, uno que estuvo también con Jesús reunido muchas veces en el aposento alto. Y entonces Juan toma aquella figura para poder plasmar de aquella experiencia que él notó o vio en Jesús cada vez que él llegaba a ese lugar, el aposento alto. El aposento alto no era un lugar público, no es lo que hoy se conoce en Jerusalén, el aposento alto. Hoy es un templo que fue pues el lugar histórico donde el Señor tuvo estas experiencias. Pero con el transcurrir del tiempo, pues la Iglesia Imperial Católica, como hablé hacia el día viernes, lo remodeló. Y ahora pues es un templo grande donde mucha gente va porque conoce la historia del aposento alto. De tal manera que ahora se volvió un lugar turístico, un lugar oficialmente usado para que la gente llegue como a notar aquel punto y recordar aquello que estaba escrito en la palabra de Dios. Pero entonces Juan escribe de Apocalipsis 3:20 y dice así: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, Juan plasma también aquello que él había visto en la manera como Jesús llegaba a aquella casa que tenía aquel aposento. Y entonces viene Juan y escribe aquello que él había visto, ¿verdad? Y lo plasma. Mire qué interesante que el Señor Jesús, como todo un caballero muy educado, nuestro bendito Jesús llegaba a los hogares, especialmente a este del aposento alto, tocaba para que le permitieran entrar, y él ahí hacer de esa morada un lugar de comunión, porque cuando hablamos de cenar, la palabra cenar no solo implica eso de comer, sino que implica tener comunión con toda la familia, hacer de la mesa donde se cenaba el centro de aquella casa, el centro de la comunión, donde toda la familia se integra para poder dar gracias a Dios por la provisión de los alimentos, pero para poder también platicar de las cosas maravillosas que el Señor hace con las familias. Ahora, basado en esto, quiero rápidamente, porque esto lo hablé el viernes, decirle lo que significa la palabra aposento alto. Es una palabra griega que se pronuncia de dos maneras. Una de ellas es anogeón o anagaión. Dos palabras que nos dejan ver que el significado es que un aposento alto literalmente significa arriba del suelo, es decir, la superficie es el suelo, arriba de la superficie se encontraba el aposento alto. El segundo significado es hablar como algo de un segundo piso o un piso superior, eso significa. La palabra hebrea de aposento alto es la palabra aliyah, que quiere decir elevado. Y es bien interesante porque el aposento alto se menciona desde el Antiguo Testamento. Hay muchos pasajes que hablan del aposento alto. Por ejemplo, aquel lugar donde aquella mujer recibió al profeta y le dio una recámara en el aposento alto, donde incluso se dio un milagro de resurrección de un niño, de un joven que muere, y el profeta viene y se tiende sobre él y lo resucita. Todos estos milagros acontecen en el aposento alto. Entonces, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, aunque no necesariamente diga aposento alto, pero si tiene la raíz aliyah del hebreo, se puede encontrar en las expresiones como, por ejemplo, sala de verano, sala de recibo, una cámara o también un desván, con B chica, un desván. Entonces, ahí vemos diferentes expresiones que hablan de lo mismo. Ahora, llega el momento cuando entonces el aposento alto es considerado un lugar excelso, un lugar elevado, un lugar superior o celestial, es decir, donde sucedían cosas sobrenaturales. Y esto lo estamos viendo en estos días. Desde el día viernes estoy tratando de llevarlo a usted al pensamiento
de que en el aposento alto sucedieron cosas celestiales. Y entonces es ahí donde nace en mi corazón la idea de compartirle a usted de las realidades del aposento alto, basado en las historias literales en los días de Jesús con sus discípulos, pero para que usted y yo también espiritualmente podamos tener de nuestras casas un lugar que sea constituido para Dios como el aposento alto, que sea constituido para el Espíritu de Cristo y para todo lo que Él pueda darnos, un punto donde el Señor derrame de su presencia. Es decir, que aquello que fue literalmente en los días de Jesús sea para en estos días algo espiritual, y que nuestras casas también sean consagradas de tal manera que ahí sucedan cosas maravillosas, que ahí pasen los milagros que pasaron en el aposento alto de aquellos días, que ahí, hermano, nuestra familia pueda ser bendecida como fue bendecida la familia de aquella casa, es decir, aquella familia que le abrió la puerta al Señor Jesús y que dio el aposento alto para que se reuniera Él con sus discípulos, y que allí hiciera tantas cosas que nosotros leemos a veces y no logramos captar la ubicación de donde se realizaban aquellas cosas que son de carácter espiritual y que trajo tanta bendición para los anfitriones de aquella casa. ¿No le gustaría a usted que su casa sea como un aposento alto, donde ahora el Señor haga los milagros que hizo en el aposento alto literal? ¿No le gustaría a usted que su hogar sucedieran cosas extraordinarias, maravillosas, y que fuera como una puerta del cielo, para que ahí el fluir de Dios, hermano, estuviera presente, y que fuéramos bendecidos de tal manera que no saliera de nuestra vida testimonios como los que oímos hoy, que por causa de los encierros, por causa de la pandemia, de la cuarentena, de las restricciones, la gente está viviendo con un estrés y una ansiedad dentro de sus casas, sufriendo estragos, hermanos, psicológicos en su alma, con problemas mentales, con problemas de ansiedad, que han caído en drogas, en alcoholismo, en problemas de violencia doméstica. ¿Por qué? Porque esa presión de estar encerrado los ha llevado a tener un desequilibrio emocional y mental. Pero si nosotros entendemos que es el momento para aprovechar y entregarle nuestro hogar al Señor, y que Él haga de nuestra casa el aposento alto, y que sucedan ahí los milagros y las maravillas que sucedieron en aquellos días. Ahora mire, si no era de gran bendición haberle cedido ese lugar a nuestro Señor Jesucristo. Yo me he quedado impactado porque he estado estudiando todas las cosas que sucedieron en el aposento alto. Y ya va a ver lo que vamos a ver en esta hora. Por ejemplo, veo yo aproximadamente, hasta donde he llegado a ver en las Escrituras, unas 7 cosas que sucedieron en el aposento alto. Y pareciera que cuando las leímos es diferente el lugar, pero resulta que es la misma casa. En la misma casa sucedieron todas las cosas. Ahora imagínense si el Señor no haría en esa casa, digamos, o no tomaría el Señor en su corazón el valor que representaba para Él de que esa familia se despojara, por decirlo así, de su ritmo normal familiar. Porque cuando uno abre la casa para el Señor y para todos estos discípulos, pues el ritmo de la vida le cambió a esa familia. Ya no tenían tanta privacidad como antes, porque ahora era el punto de reunión. Y esto, sin lugar a duda, trajo beneficio a la casa y a los que ahí vivían. Por ejemplo, quiero citar algunos de los beneficios de los que ya hablé. Decía el día viernes que la casa donde el Señor se reunió en el aposento alto era de una mujer llamada María. Eso lo hablamos el viernes. Y esta mujer llamada María era la madre de Juan Marcos, aquel que escribió
el Evangelio de Marcos. En la Biblia se habla solo en el Nuevo Testamento de 6 Marías y 2 en el Nuevo Testamento, pero esta María no era la María Magdalena de la que salieron 7 demonios, no era tampoco María, la hermana de Marta y de Lázaro, tampoco era María, la madre de Jesús, ni tampoco era María, la madre de Jacob, y no era tampoco María, la ayudante de Pablo, sino que esta mujer llamada María, según los historiadores bíblicos, al parecer era una mujer viuda, pero que tenía recursos económicos. Por eso, al parecer, la casa de ella era una de las casas en Jerusalén que tenía un aposento alto muy grande. Oigan lo que le voy a decir y lo vamos a ver la próxima semana. De tal manera que en ese mismo aposento de la casa de María, madre de Marcos, el escritor del Evangelio, es donde cayó la promesa sobre aquellos 120 que la Biblia dice en el libro de los Hechos, estaban reunidos todos en el aposento alto esperando la promesa. Si cupieron 120 personas en un aposento, en una terraza, se puede imaginar la magnitud que era. Era un lugar, era un espacio grande. Y esto es tan interesante que esta mujer entonces también era hermana de Bernabé. Oiga, del apóstol Bernabé. Ella era hermana del que vino a ser el apóstol Bernabé y era la madre del que escribió el Evangelio de Marcos. Y esto a mí me llama mucho la atención porque entonces, mire la recompensa de abrirle la casa al Señor, pues a eso vamos. El beneficio. Aquella mujer abrió su corazón por amor a Cristo y entonces cedió su casa para que ahí llegara Jesús con sus discípulos e hiciera del aposento alto el lugar frecuente de sus reuniones. De tal manera que como fue una mujer, hermano, hospitalaria, fue una mujer dadivosa, dio todo lo que estaba en su casa, el Señor la bendijo de tal manera que este Marcos vino a ser un hijo espiritual de Pedro. Pedro fue quien lo discipuló y Marcos vino a ser el que escribe el evangelio tan glorioso que nosotros leemos del evangelio de Marcos. Y también Bernabé viene a ser constituido un apóstol llamado Bernabé, hijo de consolación. ¿Cómo no iba a saber consolar Bernabé? Si el aposento alto fue el lugar donde cayó el Espíritu Santo, tenía experiencias con el Espíritu Santo. Marcos había oído directamente de palabras del Señor Jesús cuando era un pequeño, oyó todas las cosas que el Señor les enseñaba a los discípulos y viene también ella a constituirse más adelante en ser parte del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Vino a conformar un equipo apostólico esta mujer llamada María porque abrió la puerta de su casa para hacer de ese lugar un lugar de reuniones para la gloria y la honra de Dios. Ahora, voy a dar solo las citas bíblicas por cuestión del tiempo porque quiero llegar de lleno al punto. Hechos capítulo 12, verso 12, habla de esta mujer. Dice así: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Se habla de esta casa. Ahí se menciona a Marcos y al nombre de esta mujer que abrió su casa. Colosenses 4:10 también se menciona acerca de ello y dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual recibiste mandamientos. Si viniere a vosotros, recibidle. Primera de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda, y Marcos, mi hijo, dice Pedro. Pero claro, era un hijo espiritual, pero Pedro ahora dice: Marcos es mi hijo. Qué interesante, hermano. Vio tantas veces a Marcos sentado cerca de los demás apóstoles y Pedro le puso el ojo y dijo: a este lo hago mi discípulo, lo hago mi hijo espiritual. Y si yo puedo pensar en voz alta, muchas de las cosas que escribió Marcos en su evangelio fueron contadas por el apóstol Pedro, quien dice la Biblia en Primera de Pedro 5:13 que lo tomó como un hijo espiritual. Ahora, basado en todo eso, pues quiero llegar a un punto importante de toda la enseñanza.
Me llama la atención, mire si no era un lugar muy importante para los discípulos, que la Escritura nos deja ver que después de que los discípulos fueron testigos de la ascensión de Cristo al trono del Padre, después de que ellos vieron subir a Jesús y esconderse en la nube, la Biblia dice que inmediatamente volvieron al aposento alto. Hechos 1:12 dice: entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado a la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados. Habían hecho su cuartel central, los discípulos, después de la ascensión del Señor Jesús, donde estaban hospedados en el aposento alto. Estoy leyendo Hechos 1:12, y menciona quiénes eran: Pedro, Juan, Jacob y Andrés, Felipe, Tomás y Bartolomé, y Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simeón el celote, Judas, hijo de Jacob. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Hasta la madre de Jesús, María, también estaba en el aposento alto. Solo personalidades, hermano. Ahora, esto me llama la atención, que en Hechos, pues ya dije, eran aproximadamente 120 personas que estaban en el aposento alto. Ahora, basado en esto, entonces me doy cuenta que tenía una importancia para los discípulos, porque Jesús había marcado la importancia de ese lugar. Esa casa el Señor la había escogido como el lugar de discipulado, como el lugar de enseñanza, como el lugar para enseñar cosas maravillosas con relación al reino de Dios, donde el Señor, hermano, les mostró tantas cosas a los discípulos, y ellos oyeron tantas cosas maravillosas, que María, Marcos y Bernabé, que eran los que vivían en esa casa, también recibieron de parte del Señor. Entonces, Jesús había hecho de esa casa un lugar muy importante por las realidades que sucedieron en el aposento alto. ¿Qué quiero decir con esto? No nos gustaría a todos nosotros que nuestra casa sea escogida por el Señor para que hayan visitaciones de su gloria, de su presencia. Ahora, que ya no sean las experiencias leídas, sino que sean experiencias que nosotros tengamos en el aposento alto, porque el aposento alto entonces de aquello histórico ahora representa una dimensión para nosotros, una dimensión espiritual. Y si va a ser una dimensión espiritual, ahí podemos hacer cosas que se hicieron literalmente en el aposento alto. Entonces, basado en eso, quiero comenzar a enseñar las cosas que hizo Jesús en ese aposento alto, y verá usted que sí es posible hacerlas nosotros también, que sí se pueden hacer, porque son parte de las cosas que el Señor mostró en ese lugar, y que Marcos las plasmó junto con otro de los apóstoles, plasmó esas enseñanzas que sí es posible que nosotros las hagamos en el nombre de Jesús. Entonces, la primera de ellas que yo veo en la Biblia es que en esa casa donde María era la propietaria, donde vivía Bernabé y donde vivía Marcos, Jesús sirvió a sus discípulos la última cena. Oiga esto: en la última noche que Cristo estuvo con sus discípulos, comió la cena pascual, también conocida como la última cena, y luego le sirvió a todos sus discípulos, diciéndoles lo que representaba en ese momento. Estos detalles los vemos nosotros escritos en Mateo, en Marcos, en Lucas. Imagínense que Mateo, Marcos y Lucas escribieron de la última cena, y todo estaba sucediendo en el aposento alto, en la casa de María. Entonces, esto es importante porque nosotros podemos también experimentar eso en nuestro hogar. Por eso yo he enseñado en esta congregación la importancia de llevar la Santa Cena a nuestras casas, por las bases bíblicas que tenemos. ¿Por qué esperar hasta que se cumpla el 1 de cada mes para que sea la única vez que nosotros podamos recibir la administración del pan y el vino? Yo sé que hay mucha gente, aún ministros,
que no lo permiten, porque quizás su intención es buena, y es que al hacerlo en casa constantemente, como que se le quitaría la importancia de participar congregacionalmente. Sin embargo, nosotros vemos que la Biblia da instrucciones que nosotros podemos hacerla cuantas veces querráis, dice la Biblia, en memoria del Señor. Porque en primer lugar, la Pascua se celebraba una vez al año, pero el Señor instituyó la última cena, lo que tradicionalmente se conoce la Santa Cena, o como que se conoce también como la comunión. Ahora, mire qué interesante hacia dónde vamos. Según el Evangelio de San Juan, en su capítulo 13, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, quiero llevarlo hasta ahí nomás, estoy leyendo Juan. Juan detalla de lo que sucedió en el aposento alto. Juan detalla, hermano, de manera cronológica lo que sucedió en esa última Pascua, cuando el Señor Jesús la ministró en un hogar. Ni siquiera la ministró en el templo, no la estaba ministrando en el templo, no la estaba ministrando en una sinagoga. Era la fiesta de la Pascua, según Juan. Dice, antes de la fiesta de la Pascua. Estaban pues en la antesala de aquella celebración donde todo israelita tenía que subir al templo para celebrar la fiesta. Y el Señor Jesús por primera vez lleva la Pascua a un hogar, lleva la cena a un hogar. Oiga esto. Y entonces, esto lo dice Juan, pero Marcos dice en el capítulo 13, quiero que por favor me acompañe, Marcos capítulo 14 es, Marcos 14, dice, Marcos escribe que oyó del Señor Jesús decir lo siguiente: y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y ahí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Extraño, porque en aquellos días quien llevaba el cántaro de agua era una mujer, pero aquí vemos a un hombre llevando un cántaro con agua. Y entonces le dice: vean a ese hombre que lleva ese cántaro de agua, seguidle, y donde él entre, decirle al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Haced los preparativos para nosotros ahí. Marcos está escribiendo este evento. Marcos, que era quien vivía en esa casa, en ese aposento que el Señor quería, que era hijo de María, ya dije, la dueña también de esa casa, dice que el Señor manda decir: díganle al dueño de la casa, y él os mostrará un gran aposento. Pensemos, ¿de quién se trataría? Marcos escribe, y la dueña era María, y era hermana de Bernabé. Entonces, por ser varón Bernabé, se le atribuye que fue a él al que le preguntaron. Mira, todavía Bernabé no era reconocido, no era mencionado. Aquí aparece como un personaje sin nombre. Pero como era el dueño de la casa, porque su hermana era la dueña, entonces quiero pensar en voz alta. A él le preguntaron: ¿dónde está el lugar que el Señor necesita para celebrar la Pascua? Entonces no cabe duda que ahí fue donde lo llevaron al Señor, al aposento alto. Ahora, entre las cosas maravillosas que aparecen en esta historia, es que es aquí donde por primera vez se escucha el significado de la palabra: haced esto en memoria de mí. Y esto es importante, hermanos. Esto es bien importante, porque cuando el apóstol Pablo nos habla de la administración del pan y el vino de la mesa del Señor, el apóstol Pablo dice, yo recibí del Señor lo que os he enseñado, que la noche que fue entregado, él tomó pan y lo partió. Estoy recordando 1 Corintios 11:24.
y dio gracias y dijo: esto es mi cuerpo que para vosotros es, haced esto en memoria de mí. Ok. Luego dice que Pablo, 1 Corintios 11:25, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces, oiga esto, cuantas veces querráis en memoria de mí. Entonces Pablo, yo lo he enseñado esto, 2 veces dice en memoria de mí, que Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. Esto dice el apóstol Pablo, que recibió por revelación. Y entonces la palabra memoria, pues literalmente significa recordar. Recordar, pero ¿recordar qué cosa? Es obvio que se entiende que recordar el sacrificio del Señor. Sin embargo, oiga esto, como decir memoria traducida al inglés sería remember, ¿verdad? Ok, si fuese así, que la única manera de interpretar la palabra memoria en inglés sería remember, y ahí sí se puede entender que el Señor estaba haciendo énfasis en recordar su sacrificio. Y claro que lo tenemos que recordar, porque ahí es donde se dio nuestra victoria. Pero la palabra que usa Pablo es una palabra que no significa remember nada más, sino que es una palabra del griego que se pronuncia anamnesis. Oiga esto, anamnesis. Haced esto en anamnesis de mí. Haced esto en anamnesis de mí 2 veces. Haced esto cuando coman el pan, un anamnesis de mí. Cuando beban de la copa, un anamnesis de mí. Ok, repito, no está diciendo cuando coman el pan, remember me. O cuando beban de la copa, remember me. No está diciendo eso, está diciendo anamnesis. Y note si no es importante, porque el único que plasma esa palabra de las narraciones que dio Mateo, que dio aún incluso el propio Marcos y aún Juan, ninguno de ellos dijo que el Señor había dicho que se haga en memoria de Él. Ninguno lo dijo. Porque cuando vamos al Evangelio de Mateo, y Mateo mismo escribe también de esa Pascua, dice Mateo 26:26, mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: bebed todos de ella. No menciona en memoria de mí. Luego Marcos, quien era el dueño de la casa, el joven que creció en medio de todas esas revelaciones, dice también en Marcos 14:22, dice: y mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Note usted, Marcos tampoco narra la palabra memoria, ni una vez, ni Marcos ni Mateo. Y aparece el Evangelio de Lucas y dice, capítulo 22, verso 19, y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Ahora Lucas dice que el Señor dijo: haced esto en memoria de mí. Esto es impresionante, porque Mateo no lo dice, Marcos no lo dice, Lucas no lo dice, sino que hasta que viene el apóstol Pablo y habla 2 veces que Jesús dijo: háganlo en memoria de mí. Pero Lucas sí lo dice, y Lucas lo plasma en el Evangelio, que él dice: haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Y esto es interesante, porque lo que estoy diciendo entonces, que en un aposento alto, según Lucas, se reveló por primera vez el significado de la palabra memoria en el momento de la Santa Cena. Entonces, ¿qué quiere decir? Si usted y yo celebramos Santa Cena en la casa, porque usted sabe que lo hemos enseñado,
lo hemos enseñado. La Santa Cena, el Señor la instituyó en una casa y por eso en el libro de los Hechos se miraba que la celebraban en las casas. ¿Por qué no celebrarla en las casas, hermano? Y ser bendecidos con los elementos que están implícitos en la Santa Cena. Porque Pablo dice que tenemos que discernir correctamente el cuerpo del Señor, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esa razón es que hay algunos que están débiles, otros que están enfermos y otros que ya duermen, dice. Pero si lo hacemos, hermano, discerniendo el cuerpo del Señor, a la debilidad se le quita poder y entonces habrá fortaleza si lo hacemos diligentemente y en reverencia. La enfermedad se tendría que ir, hermano, y vendría la sanidad, y aquellos que están experimentando un desánimo o una depresión o una muerte espiritual serán, hermano, bendecidos de tal manera que tendrán la vida de Dios. Esto es importante que nosotros lo hagamos. Yo le aseguro que hay mucha gente que podría sanarse de ansiedades, de depresión y de desánimos por los encierros que están sufriendo, por las restricciones, hermano, de estar encerrados entre cuatro paredes. Nosotros tenemos que sacar provecho de nuestros encierros. Tenemos que sacar provecho de toda esta situación que estamos viviendo. Tenemos que ir, hermano, a los recursos espirituales que Dios nos ha dado. Tenemos que fortalecernos recibiendo el pan y el vino en cada casa. Mire, cada mañana ministrándonos, hermano, uno a otro para ser fortalecidos. Antes que una pastilla contra la depresión, antes que un medicamento contra los problemas emocionales o de nerviosismo, antes cualquier medicina, ministrar pan y vino y recibir esa fortaleza del Señor y anular todos los proyectos de maldad y de pecado que el diablo quisiera lanzar contra nosotros. Antes de salir fuera de nuestras casas, poder ministrar a nuestros hijos, a nuestra familia, esa virtud, ese poder que Jesús hizo en el aposento alto. Lo tenemos que hacer. Entonces esta palabra anamnesis tiene un significado. ¿Por qué? Entonces vemos que Lucas sí la menciona, Mateo, Marcos y Juan no. Porque imagínense, ¿quién era Mateo? Un recaudador de impuestos. Marcos era un joven que estaba aprendiendo ahí. Juan también era un jovencito, el discípulo amado del Señor. Todos eran mancebos, jovencitos. Pedro era un pescador, era un hombre de trabajo duro, vivía del mar, etc. Pero el único que describe la palabra en memoria o anamnesis era Lucas, y Lucas era un doctor, Lucas era médico. Y entonces esto me llamó la atención, porque resulta que esta palabra anamnesis, hoy en día, cualquier doctor, usted puede ir, y si tiene un amigo que es doctor o le toca visitar un consultorio un día o hacer un chequeo médico, pregúntele al médico: mire, disculpe, ¿usted me puede explicar qué significa la palabra anamnesis? Y él le va a dar su punto de vista según el diccionario o el lexicon de todo médico. Entonces, dice la historia que anamnesis, desde el siglo XVI, más o menos aproximadamente el año 1593, esta palabra se utiliza para referirse a la historia médica preliminar de un paciente. Es decir, la palabra anamnesis o en memoria se utiliza para referirse a la historia médica preliminar de un paciente, la que se integra con los datos clínicos iniciales que el médico obtiene. Oiga esto: cuando examina un médico a un enfermo que lo visita por primera vez, pero además y sobre todo, de ahí el nombre anamnesis. Es decir, anamnesis significa recuerde o memoria.
que el doctor hace un interrogatorio al paciente y le pide que recuerde y que describa los síntomas o molestias que ha sentido desde el inicio del padecimiento. Es por eso que el vocablo anamnesis significa recordar, la que usó Lucas, la que usó Pablo. Lucas fue discípulo de Pablo y Lucas como doctor le explicó al apóstol Pablo que la palabra médica, anamnesis, fueron las palabras que Jesús dijo. Nadie la captó. Nadie la captó porque no tenía, hermano, conocimiento de medicina. Pero cuando Lucas oyó que Jesús dijo, en memoria de mí, él sí lo plasma en el Evangelio. Porque entonces, ¿qué significa venir a la Santa Cena? Lo que significa es que cuando tú vienes delante del Señor representado en el pan y en la copa de vino, tú tienes que darle tu historial clínico. Así como cuando vamos al médico y le decimos, me duele por aquí, tengo tantos días con este malestar. Entonces, en ese momento te pueden autodiagnosticar, no autodiagnosticar, te pueden diagnosticar. Y te puede decir el Señor, ¿de dónde proviene tu dolor? ¿Por qué está ahí el dolor? Y Él te puede decir que en Él, por sus llagas, podemos ser sanados. Entonces, esa administración del pan y el vino tiene una interpretación médica. Y por eso Pablo dice, por eso hay algunos débiles, otros están enfermos y otros ya duermen. ¿Por qué? Porque no saben cómo llegar a la mesa del Señor. Porque no saben que en ese momento, hermano, nosotros no tenemos que quitarnos de la mente la idea religiosa y tradicional solo de comernos un pan, hermano, sin levadura y de bebernos una copa con jugo de uva, nada más. Y esto es poderoso. Esta es la administración que representa el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso pasó en el aposento alto. Entonces Jesús llevó los beneficios de la Santa Cena a las casas. Y entonces en aquel aposento alto se dieron realidades de revelación de lo que lleva, hermano, esa administración. Eso se puede hacer una realidad en tu vida, hermano amado. Tú puedes llevar la Santa Cena a tu casa y ministrar la sanidad divina, ministrar la liberación a los tuyos, ministrar la protección divina a los tuyos. Bendito sea Dios, ya me emocioné. Interesante esta palabra. Mire, le voy a detallar quiénes la usan, la palabra anamnesis hoy en día. En la medicina, ya lo dije. Anamnesis se trata de la información que un paciente suministra a su médico para la confección de un historial clínico. Todos los médicos tienen historial clínico de nosotros, todos. ¿Pero cómo lo tienen? Porque yo le comento lo que me duele, desde cuándo me duele, si mi problema comenzó con mis ancestros, todo eso lo tienen ellos. ¿Sabe quién también utiliza esa palabra? La psicología y la psiquiatría. Mire lo que dice, que para un psicólogo y un psiquiatra la palabra anamnesis significa recabar datos sobre la infancia o la conducta del paciente que comprenden antecedentes familiares y personales, experiencias y, en particular, recuerdos que se usan para analizar su situación clínica. ¡Wow! ¡Qué interesante! También, para un gastroenterólogo, significa información de la alimentación del paciente y en cómo desarrolla el proceso digestivo. Eso es anamnesis. Todos ellos utilizan esa palabra. Y resulta que Lucas la toma como médico, sabía lo que estaba diciendo el Señor Jesús. Hagan esto en memoria de mí. Él fue el que capturó esa palabra y dijo, uy, esto tiene un significado médico. De tal manera que en la Santa Cena hay poder de Dios para sanar nuestras vidas. Emocional, sentimentalmente, físicamente. Hermano, y estas son realidades. ¿No le gustaría a usted tener su aposento alto y ministrar Santa Cena a los suyos?
Y usted, hermano amado, como sacerdote de casa, ministrar a la esposa, ministrar a los hijos y declarar la bendición sobre ellos. Y si hay hogares que no tienen algunas hermanas, sus esposos, pues ella puede hacerlo también. Porque en este nuevo pacto, en la orden del sacerdocio de Melquisedec, no hay sacerdote y sacerdotisas. Satanás tiene sacerdotisas. En el nuevo pacto, en el orden de Melquisedec, el hombre y la mujer son sacerdotes según el orden de Melquisedec. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros podríamos evitarnos de tantos conflictos en el hogar si hacemos nuestra casa un aposento alto para la gloria del Señor. Y estas son realidades que se pueden hacer. Estas son realidades, hermano, que podemos llevarlas a nuestra experiencia. En vez de estarnos tomando tanta pastilla, voy a decirlo con respeto y con temor. Yo le aseguro que si usted cree la palabra con todo su corazón y hace experiencias o realidades del aposento alto, realidades ahora en este presente, Dios puede ayudar a mucha gente a vivir sin la dependencia de fármacos, porque Dios puede sanarlo por la fe que le pone a lo que representa su mesa. Entonces hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Recuerde también que presentarnos a la mesa es abrir nuestro corazón, es sacar nuestras batallas, es sacar nuestra lucha. Y nosotros cada día podemos estar siendo bombardeados por el enemigo con ideas, con pensamientos, con imágenes. Y si usted hace de esto, según lo que la Biblia dice, haced esto en memoria de mí las veces que querráis, usted estaría protegiéndose todos los días y debilitando todo modus operandi de las tinieblas que el enemigo quiere levantar en contra de nosotros. Quiero solamente terminar esta realidad diciendo lo siguiente. Hay 3 tribunales, según la Biblia, de los cuales nosotros debemos de salir aprobados. El primer tribunal es el tribunal del Padre, que se narra hasta en Apocalipsis capítulo 17, 18, 19, donde se habla del trono blanco. Ahí se supone que nosotros ya no vamos a compadecer, porque ya el Señor nos libró de ese tribunal que es para condenación definitiva. Usted y yo ya no vamos a ese tribunal. El otro tribunal al que sí vamos a compadecer es al tribunal de Cristo, el Bimá, que dice el apóstol Pablo, porque es necesario que todos compadezcamos delante del Bimá de Cristo para dar cuenta de las cosas que hicimos, buenas o malas, mientras estábamos en el cuerpo. Ahí todos nosotros vamos a rendir cuenta. Este Bimá o tribunal de Cristo no es de condenación, sino solamente es para recibir recompensas o no. Pero hay otro tribunal que es el del Espíritu Santo. Y ese tribunal del Espíritu Santo es cuando nosotros participamos de la Santa Cena. Claro que está representada la mesa con elementos del cuerpo y la sangre de Jesús, pero ahí el tribunal es del Espíritu Santo. Eso significa que si discerniendo correctamente el cuerpo y la sangre del Señor, nosotros recibimos los beneficios. Pero el tribunal significa cómo usted y yo nos comportamos delante del momento que recibimos esos elementos. Entonces la iglesia por muchos años ha participado de esto, pero de manera tradicional, pero no le ha dado la reverencia necesaria. Hay gente, no aquí, yo he visto donde me ha tocado ministrar en otras iglesias, que algunos pasan masticando chicle, hermano, hasta haciendo la bombita, ¿va? Y ya cuando les van a dar el pan y el vino, se guardan el chicle. Lo envuelven en un papelito y se lo meten a la bolsa para seguírselo masticando después. Pero yo digo, si era un momento de reverencia, es un momento para poder decirle al Señor, estas son mis batallas, estas son mis luchas. Señor, este ha sido mi problema, te entrego mi historial clínico, soy un paciente, con todo respeto, soy un enfermo de esto, Señor. Y tú eres el médico por excelencia.
Dame de lo que hay en tu cuerpo, las memorias de sanidad divina, las memorias de salud que habían en tu cuerpo. Dame la memoria que hay en tu sangre, de esa sangre poderosa, con una genética diferente, una genética que no se inclina al mal. Dame eso. Es un intercambio de información en la memoria mía que estoy recordando de mi batalla, entregándoselas al Señor para que el Señor me entregue las memorias de su cuerpo, la memoria de su sangre, que son las victorias que Jesús tuvo y que ahora pueden estar en mi vida en la ministración del pan y el vino. Hermano, retómela en el nombre de Jesús si lo ha dejado de hacer. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Mire, por ahí vienen las vacunas ya. Y hay mucha gente que está en ese debate, ¿me vacuno o no me vacuno? ¿Será que me va a cambiar mi genética cuando me pongan una vacuna? ¿Será que me van a meter un nanorobot ahí y me va a sacar información, me va a cambiar mi genética? Se habla de todo. Pero la Santa Cena es tan poderosa que puede, hermano, fortalecer su sistema inmunológico. Y además el Espíritu Santo lo va a guiar para que usted haga de acuerdo la voluntad de Dios. No me pregunte si yo me la voy a poner. Yo ya estoy vacunado con el pan y el vino. Aleluya. Mire, increíble, hermano. Hoy que fui allá a Chiapas, me quedé con la boca abierta. 7,000 miembros en la congregación y ninguno con mascarilla. Se reían de mí porque el apóstol Mario salió de la oficina como que era el enmascarado de, bueno, no de plata sino negro, ¿va? Así salí, mire. Y me señalaban y decían, mire el apóstol con máscara. Y pues sí, venía, hermano, de oír todas estas cosas aquí en Oregon, en los aeropuertos, esto y lo otro. Y resulta que ellos están en semáforo verde. Nadie usa, hermano. 7,000 personas danzando, haciendo corro, siguiéndose uno a otro. Hasta me decían que me metiera a la danza y yo les hacía, no, todavía no, espérense que el Espíritu Santo me confirme. Fuimos, venimos, me quise llevar a algunos ancianos, no les dieron permiso porque las esposas que tuvieron miedo que se vinieran contaminados de pandemia. Les faltó fe a las hermanas. Y mire, yo fui, allá estuvo mi hijo Mario también, los jóvenes que le acompañaron, ninguno de ellos, hermano, todos estamos bien, gracias a Dios. Hemos creído que la Santa Cena, que representa el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ha sido dejada para que no hayan débiles, para que no hayan enfermos, para que no hayan muertos, sino que hayan hermanos sanos para la gloria de Dios, y que hayan hermanos gente fuerte en el nombre del Señor, y que haya también gente que está llena de la presencia bendita del Rey que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Así es que me quedé impresionado de verdad, de ver que no había ninguna restricción, restaurantes abiertos, de todo, hermano. Entonces, vamos a hacer realidad el aposento alto. Haga usted de su casa un lugar para ministrar la Santa Cena. Yo no tengo temor que la gente pues después le quite valor. No, si cuando lo hacemos congregacionalmente cada primera semana del mes, con mayor entendimiento, con mayor gozo, porque ahora usted va a ver, oh, mi hermano también tiene fe en lo mismo que yo tengo, oh, gloria a Dios. Lo hacemos congregacionalmente para asegurarnos que nadie se quede sin esa administración. Pero deberíamos, lo óptimo sería hacerlo nosotros en nuestras casas. ¿Cuántas veces? Las veces que quiera, porque así dice la Biblia. Los hombres son los que han puesto reglamentos, límites. Los hombres son los que han establecido parámetros. ¿De dónde viene, hermano, que una vez al mes? Quizás las congregaciones grandes, porque no es fácil servirle
a 7,000 personas pan y vino, porque me tocó ministrarlo, te conté, ¿verdad? Hermano, jamás había visto tanto pan y vino juntos. Una mesa, hermano, donde está pintado rojo, quizás hasta ahí a la bocina, una mesa llena de pan y de vino para 7,000 personas. Yo dije, cuando empecé a ver que empezaron a servir, wow, a ver si me queda a mí, dije yo, ¿verdad? Porque, pero se puede imaginar entonces la importancia que tiene. Quizás algunos lo hacen porque es un costo, pero usted lo puede hacer en su casa, para hacer de su casa un aposento alto. Esto fue una de las cosas que Jesús hizo en un aposento alto. Voy rápido, quiero ver cuánto me queda. 4 minutos. Dios mío. Y son como 15 cosas que pasaron en el aposento alto. Lo segundo que hizo Jesús en el aposento alto, en ese mismo aposento, después de ministrar la Santa Cena, dice la Biblia en Juan 13:1, nuevamente quiero leerlo: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos y que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, ya lo expliqué, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en su mano y que de Dios había salido y a Dios volvía, verso 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que tenía ceñida. Interesante que después de la Santa Cena, mire lo que hizo Jesús: lavó los pies de sus discípulos en el aposento alto. ¡Wow! ¡Qué interesante, hermano! Interesante. Ahora, ¿qué significa el lavatorio de los pies? Entendemos entonces que de manera espiritual, la limpieza de los pies es quitar los estorbos del caminar. Es quitar la contaminación que muchas veces nos deja el caminar. Es quitar la debilidad, es quitar lo torcido, es quitar lo endeble. Entonces, ¿de qué está hablando ahora? Yo quiero tener mi aposento alto, yo quiero tener comunión con mi familia. Yo quiero que mi familia sea ministrada a través de tener presente que ahí en mi casa está representado en el pan y el vino el cuerpo y la sangre del Señor. De tal manera que donde están esos elementos tiene que haber reverencia, hermano. Si usted y yo creemos que el Señor está en su casa, usted tiene que cambiar su vida dentro de su casa. Usted ya no puede estar gritando malas palabras en su casa. Usted ya no puede estar viendo en su casa cosas negativas que contaminan, hermano, su casa. Usted no puede llevar, si usted dice que su casa es el aposento alto y que hay representación del pan y de la copa, cuerpo y sangre de Cristo, su casa es un aposento. ¿Aló? Entonces, si usted tiene cosas que pueden contaminar, que es una puerta de contaminación, saque toda la basura, tírela. Perdón lo que voy a decir, solamente es una pensada en voz alta. Si a usted le gustaba la música del mundo allá, ¿verdad? Saque esos discos chucos, hombre. No, hermano, es que fíjense que ahí tengo aquel disco de aquella señora, Paquita, la del barrio, tírela, que no le sirve. Tirar toda la basura para darle reverencia a nuestro hogar, porque ahí está el Señor. Ok, ahora lo que hizo el Señor fue lavar los pies. Lavatorio de pies. Empezó, se quitó su manto, se lo ciñó y empezó a lavar los pies de todos sus discípulos en el aposento alto. Ok, ¿qué significa eso, hermano? ¿Sabe lo que significa? Y esto es el equilibrio, esta es la verdad. Nuestro hogar debería de ser la atmósfera donde nosotros tengamos la libertad para poder ministrar a nuestros propios hijos.
Es decir, que en nuestra casa nuestros hijos tengan la libertad de contarle a sus papás las luchas que están teniendo. Que nuestros hijos puedan decir, mira, he caminado y creo que este caminar me ha debilitado. Este caminar me ha llevado pues a pasar por etapas y momentos difíciles. Claro que nosotros como pastores estamos a la disposición de atender a sus hijos. Eso no es el problema. Pero yo creo que nuestra tarea debería de ser que nuestros hijos, primeramente nuestra familia, en vez de salir de la casa y a contar todas las barbaries que ahí pasan y que toda la gente se dé cuenta de las cosas que pasan en su hogar, debería de manejarse las cosas dentro de su propia casa. Porque si nosotros somos misericordiosos con los de afuera, ¿por qué no ser misericordiosos con nuestra propia familia? Oímos a los demás, los comprendemos a los demás, pero con nuestra gente de nuestra propia casa no toleramos, hermano, un error y una falla de ellos. Quizás afuera nos conocen como gente misericordiosa y en nuestra casa sus hijos tienen libertad para hablar con usted cuando están en batalla. Eso es lavatorio de pies. Eso es ministrar el alma. Mire qué horrible es que nuestros hijos vayan a preguntar cuando están creciendo, tengan que irle a preguntar a un compañero de la escuela acerca de los cambios del cuerpo, y que una hija no le pueda preguntar a su propia mamá acerca de los cambios fisiológicos que está teniendo. O el varón, en vez de preguntarle a su padre, le pregunta al más pícaro de la clase. ¿Qué cree que le va a decir? ¿Qué cree que le va a decir? Entonces, ¿pero por qué? Porque no hay aposento y no hay lo que pasó en el aposento, que Jesús a sus discípulos les lavó los pies, su forma de caminar. Les trataba de quitar, hermano, los estorbos al caminar. Estoy hablando espiritualmente. Trató con la contaminación, trataba con la debilidad de los pies, trataba con lo torcido de los pies. Y solo uno de los que estaban entre ellos se perdió. Y el Señor le dio la oportunidad a Judas, porque aún hasta Judas le limpió los pies. Pedro fue el único que le dijo, no, Señor, a mí tú no me limpias los pies. No por orgulloso, sino porque él sentía que el Jesús estuviera haciendo eso, no era digno él de que el maestro le lavara los pies. Y por eso se negó. Y Jesús le dijo, si tú no permites que haga esto, tú no tienes parte conmigo. Y entonces Pedro le dijo, no solo los pies, sino que báñame todo el cuerpo. Y él le dijo, la palabra ya te limpió. Solo es necesario que tengas la oportunidad de sacar de tu corazón aquellas cosas que te pueden fallar en el futuro, que te pueden botar. Tener la libertad de ministrar los pies de los nuestros. Y para eso se necesita madurez, hermano. Para que el hombre pueda tener la libertad, si su esposa es madura y espiritual, que le pueda decir, hija, ayúdame, estoy con estas batallas. Y que ella le ayude, pero que no se vuelva ella desequilibrada. O que ella esté pasando por batallas y que le pueda decir al hombre, estas son mis batallas, porque es maduro y es espiritual él también. Y él no se vuelva loco. Y que diga, bien, me mostró el Señor que tú eras una carnal. No, déjese de cosas, ella no es carnal. Encontrar en nuestra casa un aposento donde nos puedan limpiar los pies. Quitarnos nuestra manera de caminar vana. Eso es aposento. Imagínense entonces las cosas que son realidades, en aquel aposento se pueden hacer realidades. Que podamos nosotros atender el caminar de nuestra gente en casa. Dejo hasta aquí, hermanos. El tiempo se me fue y falta todavía enseñar otras cosas del aposento alto. Pero yo quiero orar en el nombre de Jesús y pedirle al Todopoderoso que nuestras casas sean escogidas, así como Jesús escogió la casa de María, de Marcos y de Bernabé. Y que al abrir las puertas ellos vieron cosas que Jesús enseñó e hizo en su propia casa. Las realidades de aquella casa se volvieron beneficio para esa familia.
porque ahora de María vino a ser compañera del primer viaje misionero de Pablo. Bernabé vino a ser el apóstol Bernabé. Y Marcos vino a ser el escritor del Evangelio de Marcos, porque eran los huéspedes, los anfitriones, de esa casa. Que de mi casa salgan los ministros que Dios va a usar. Que mis hijos sean ministros de Dios. Que de ahí salgan los varones o mujeres de Dios que le van a servir, porque le abrí el hogar a mi Señor y le cedí y le dije: Señor, este es el aposento alto que te entrego. Aquí vamos a ministrar Santa Cena, aquí va a haber lavatorio de los pies. Hoy voy a hacer de aquellas realidades las realidades de mi aposento alto que yo te entrego. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oro en este momento por la vida de mis hermanos, por cada hogar, por mi propia vida, por mi familia, para que nosotros tengamos las dimensiones también de ese aposento alto, Señor. Así como en tus días tú decidiste reunirte con tus discípulos en la casa de una persona y ahí, Señor, dar ejemplo, Señor, de la bendición de tener una comunión contigo. Esas paredes escucharon enseñanzas extraordinarias, maravillosas de parte tuya. Les diste ese ejemplo de las Escrituras, pero también de la vida práctica, de la vida, Señor, de aquellos hogares que han dejado entrar a Jesús a sus casas. Bendigo cada hogar en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Juntamente con mi casa, vengo presentándolas para que sean consagradas, Señor, como aposentos altos. Y que ahí, Señor, se den las realidades también en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendecimos cada casa. Ahí donde está, saque su mano. Voy a pedirle a mi esposa que me ayude a ministrar también. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Y que reciba usted. Si usted quiere salirse de su vehículo, hágalo. Y ponga su mano sobre su familia, para que sea bendecida esa casa. Entréguele su hogar. Dígale al Señor: te entrego mi casa como un aposento alto. En el nombre de Jesús. Venimos delante de ti, Señor.